su adolescencia en los teléfonos o en dispositivos, tablets, etcétera, que sean inteligentes. Como les decía, también son la generación conocida como los centennials y para su aprendizaje requieren más apoyo porque son menos independientes y por ende debemos de nosotros cambiar esas estrategias para entregarles el contenido. Em, por ahí les dejé también el link para los que quieran indagar un poco más. Esta presentación se las puedo compartir con mucho gusto. Y entonces dice que los estudiantes están más tiempo en las pantallas, menos tiempos leyendo. Tal vez para algunos de nosotros esto no es nuevo, pero es importante que lo tengamos como parte del gran contexto en el que estamos inmersos. Y como Algunos de los recursos que utilizamos, por lo menos el celular, lo consultamos más de 150 veces al día. Para Apple, su métrica es 80 veces y para Android su métrica es de 110. Lo que es cierto es que tenemos ese miedo a perdernos algo, lo que se conoce hoy como FOMO o Fear of Missing Out. Estamos pendientes de las noticias, estamos pendientes de lo que pasa y eso nos lleva a una crisis de atención digital. Por ende, nos hemos movido en esta nueva economía a la economía de la atención. Si bien es cierto, estamos también todavía inmersos en la economía del conocimiento, o en la era del conocimiento, o en la economía del conocimiento, la atención o el tiempo que nosotros tengamos es lo más caro que le podemos dar a cualquier persona. Por eso entonces se habla de precisamente esa economía debido a que tenemos abundancia de información. Existe tanta información que somos incapaces de poder seleccionarla, procesarla y comprenderla adecuadamente. Estamos en nuestras aulas y tenemos una constante bombardeo de diferentes eh, gestiones externas, ¿verdad? Desde el WhatsApp hasta las redes sociales. Decía Henry de Motherland que eh, todo esto se convierte en cosas que nos comen el tiempo o que son ladrones de nuestro tiempo. Si tenemos una economía de la atención, tenemos también cronófagos de la atención, o sea que nos roban todo este tiempo y que no nos dejan centrarnos en lo que debemos centrarnos, sin dejar por fuera, por supuesto, siempre lo que está sucediendo con la economía del conocimiento, en donde los mercados dejaron de ser estables a ser dinámicos, la competencia dejó de ser nacional a ser global, las estructuras ya no son jerárquicas y burocráticas, sino son en red. La industria dejó de producir únicamente en masa para hacerlo también de forma flexible. Los motores del crecimiento dejaron de ser solamente el capital y la mano de obra, sino ser también la innovación y el conocimiento. Las aptitudes dejaron de ser específicas a ser generales y por competencias. Pero sobre todo, y la razón por la que ustedes están aquí, es porque los requisitos educativos dejaron de ser una titulación técnica a ser una formación continua o como se le conoce hoy, una formación para la vida. Entonces, las figuras de profesor, docente, maestro y catedrático en este gran contexto fueron evolucionando o están evolucionando hacia un papel de facilitador. Es decir, ya no estamos solo enfrente de la gente para hablar, ya no estamos haciendo que aprendan únicamente, ya no somos tampoco el que sabe más o el que es el mejor en algo, ni tampoco el dueño de una cátedra o dueño de una información o en la categoría más alta de enseñanza a nivel universitario, sino somos entonces el que hacemos que sea más sencillo o más fácil el camino para el estudiante. El que enseña, si el que enseña es un facilitador, por lo tanto, es quien acompaña los procesos de aprendizaje. ¿Y qué es lo que queremos entonces como facilitador? Un aprendizaje significativo, que el estudiante se apropie del conocimiento, lo haga suyo y que lo ponga en valor, que lo aplique. Esa aplicación del conocimiento, nosotros no somos responsables de ponerlos en una situación específica, utilizando la práctica, ponerlo en práctica, pero en mi caso es un aprendizaje significativo, aplicar el conocimiento, poner en práctica el conocimiento para tomar decisiones en diseño. Y aquí, bueno, mis compañeros de la Facultad de Arquitectura y Diseño lo saben, es tomar decisiones en arquitectura, en diseño industrial, en diseño gráfico,
Pero además tenemos aquí 41 docentes de 9 diferentes facultades que saben que la toma de decisiones es también disciplinar y hoy por hoy multidisciplinar. Es un reto bastante grande porque estamos enseñándoles hoy, en septiembre del 23, para trabajos, tecnologías y problemas que aún no existen. Esto lo dijo Di Blasio, pero no Di Blasio el pianista. Y tenía razón, tiene razón, ¿verdad? Hace unos 20 años no existía el famoso webmaster y hoy no podemos vivir sin una persona que administre nuestros recursos en línea. Entonces, es un reto grande para la docencia, pero también es un reto grande para los estudiantes. Con esto quiero dejar la primera parte de la presentación y proceder a la segunda, que sería entonces el contenido de pensamiento de diseño. En este seminario web quisiera dejarles herramientas y técnicas para dirigir procesos de innovación en el aula a través del pensamiento de diseño y que ustedes los logren aplicar. Como les dije al principio, el pensamiento de diseño o con este seminario web, yo les dejo una idea general y lo más importante creo que son dos cosas. Uno, su respectiva combinación con el paradigma pedagógico ignaciano, pero además un ejemplo de cómo lo he aplicado o cómo ha sido aplicado por parte de diseño industrial. Les dejo aquí la actitud de diseñador porque pues creo que es importante que seamos abiertos a ser curiosos, positivos, a evitar prejuicios o a asumir, a ser optimistas, a cuestionar el status quo, a ser empáticos, a perder el miedo a equivocarnos, a ser observadores, pero también a permitirnos que los errores que cometamos se conviertan en oportunidades. ¿Por qué? Porque la creatividad es la innovación puesta en marcha y esa innovación es imperfecta porque requiere que seamos desordenados, disruptivos, iterativos y además que tengamos ciertos procesos de fracaso para llegar a solucionar nuestros problemas. El design thinking puede ser que algunas veces lo miremos enredado, pero lo más importante es que lo veamos como una serie de pasos ordenados. La idea es que tomemos en consideración, recalco, al ser humano y sus necesidades, que aprovechemos los recursos que tenemos disponibles, pero que además podamos identificar oportunidades y complejidades en lo que está sucediendo alrededor. ¿Cuándo podemos utilizar el pensamiento de diseño? Cuando las reuniones de trabajo no concretan, cuando se requieren innovaciones, cuando queremos promover el compromiso y motivación del equipo, cuando tenemos poco tiempo para generar ideas, pero como lo pueden ver en el centro de la diapositiva, y les dije que no me iba a cansar de decirlo, cuando las personas son importantes, cuando tomamos en cuenta lo que piensan nuestros usuarios, y en este caso, nuestros estudiantes. Ustedes han visto, creo yo, y en algunos momentos cómo se trabaja el pensamiento de diseño. Este es un ejemplo claro, ¿verdad? Pero ¿qué necesitamos para aplicarlo? Primero, la flexibilidad para generar cambios, hacernos preguntas estratégicas en lugar de asumir o inferir respuestas, tener pensamiento crítico para descartar suposiciones y hoy más que nunca colaborar multidisciplinarmente. Eso entonces me lleva a que sí, en algún momento no voy a ser tan exitoso. Yo no le llamaría totalmente un fracaso, pero voy a tener en algún momento oportunidad de caer y levantar. Entonces el fracaso es parte del proceso. Y énfasis en que está centrado en el humano. Todo esto nos va a permitir romper paradigmas. Algunas veces nosotros hacemos las cosas porque sí, porque siempre se han hecho así, porque mis profesores desde los años 90 tienen las mismas fotocopias de los cursos en los que yo voy a impartir. Pero entonces hoy es el momento de que rompamos paradigmas. ¿Y cómo nace un paradigma? Les pongo un ejemplo, tal vez algunos de ustedes ya lo vieron, pero lo vamos a ver muy rápidamente. Dice, un grupo de científicos colocó 5 monos en una jaula, en cuyo centro colocaron una escalera y sobre ella un montón de bananas. Cuando un mono subía a la escalera para agarrar las bananas, los científicos lanzaban un chorro de agua fría sobre los que quedaban
en el suelo. Después de algún tiempo, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo golpeaban. Pasado algún tiempo, ningún mono subía las escaleras a pesar de la tentación de las bananas. ¿Por qué? Pues porque les iban a dar un chorro de agua fría. Entonces los científicos sustituyeron a uno de los monos. La primera cosa que hizo el nuevo fue subirse a la escalera para bajar las bananas, pero los demás le acomodaron una tremenda paliza. Después de algunas palizas, el nuevo integrante del grupo ya no subió más a la escalera, aunque nunca supo por qué le estaban golpeando. Un segundo mono fue sustituido y ocurrió lo mismo. Además, el primer sustituto participó con entusiasmo de la paliza al novato. Un tercero fue cambiado y se repitió el hecho, lo volvieron a golpear. El cuarto y finalmente el quinto de los veteranos fue sustituido. Los investigadores quedaron entonces con un grupo de 5 monos que aun cuando nunca recibieron un baño de agua fría, continuaban golpeando a aquel que intentase llegar a las bananas. Si fuese posible preguntar a algunos de ellos por qué le pegaban a quien intentaba subir la escalera, con certeza la respuesta sería, no sé, aquí las cosas siempre se han hecho así. Y entonces lo que ha pasado es que nos hemos acostumbrado a dar la clase como siempre la hemos dado, a tener los mismos contenidos, a rehusarnos, a actualizarnos, eh, a usar las mismas fotocopias de siempre, pero no, lo importante es que este tema detone en ustedes la posibilidad de innovar y alcanzar nuevas cosas. Entonces dice aquí que por qué seguimos golpeando y por qué estamos haciendo las cosas de una manera, si tal vez las podemos hacer de alguna otra manera. Y dice Einstein que hay dos cosas infinitas en el mundo, el universo y la estupidez humana. Denme un tiempecito, vamos a admitir a todos y vamos a silenciar a todos. Si no fuera, digamos que si no pensáramos en romper paradigmas, mis compañeros de diseño no podrían crear cosas como estas. Este, no tendríamos resultados de cosas nuevas. Y ese es el objetivo, ¿verdad? Que nosotros nos metamos, digamos que nos tiremos al agua con cuestiones mucho más innovadoras. Creo que cualquiera de nosotros quisiera tener una casa como esta, Sí, con él platiqué. este, tendencias o grandes tendencias como lo que nos pasó con la pandemia, ¿verdad? Que dejábamos los zapatos afuera. Eh, Hoy por hoy también hay una gran tendencia de vida saludable. Esto es un ejemplo, aunque en Guate no sé si se robarían hasta el poste de la bicicleta. Para mis compañeros arquitectos, aquí veo a Isabel Valle, el arquitecto Ruano, espacios mucho más eficientes, ¿verdad? Espacios que responden a ya no 300 metros, sino un metraje mucho más reducido. La macrotendencia de humanizar a las mascotas, la macrotendencia de optimizar los recursos, optimizar los espacios, regresar a tendencias anteriores como el steampunk, utilización de cosas, por ejemplo, cuando salió la locomotora, ¿verdad? Solo que aplicando tecnología. Eh, Espacios que nos hacen vivir mejor, aquí cuando lleguemos a casa por cuestiones de iluminación o que lleguemos en un estado que no nos permita poder abrir o ver la chapa de la casa. Hiperconectividad, que es otra gran tendencia, prestar los servicios para que los espacios tengan oportunidad de darle al usuario lo que necesita. Nuevamente la humanización de las mascotas, pero también ahí pueden ver una gran tendencia al minimalismo, que no es solo tener más, ¿verdad? Sino que con lo que tenemos podamos vivir mejor. En fin, con este gran marco ya entramos al proceso de pensamiento de diseño. El pensamiento de diseño tiene los pasos que ustedes ven en pantalla. Inicia con empatizar, definir, idear, prototipar, evaluar e implementar. Estos pasos para enseñarlos o para demostrarlos en una presentación, yo lo hago de forma lineal. Gracias, Leonel. Muy bien, gracias por el comentario. Vamos a tener un espacio también para que ustedes se expresen libremente después de la presentación.
Entonces les decía, el proceso es lineal para comprenderlo, para explicarlo. Sin embargo, pues también les mencioné que es iterativo. Eso quiere decir que puede saltar, ¿verdad? De cierta manera nosotros lo enseñamos así, ¿verdad? Partimos o empezamos de empatizar, pasamos a definir, idear, prototipar y evaluar. En situaciones ideales, eso es lo que quisiéramos, ¿verdad? Que sucediera. Algunas veces nos ponemos un poco necios y nos casamos con la primera idea y simple y sencillamente lo que pasa es que partimos de conocer al usuario y prácticamente le metemos lo que nosotros creemos que es lo que necesita. Pero lo que tenemos que pensar es que sí es un proceso iterativo. Es decir, podríamos tener un esquema como este, ¿verdad? Donde empatizamos, definimos, empezamos a idear, pero nos damos cuenta que necesitamos volver a definir el problema, ¿verdad? Nos damos cuenta que dejamos algunas cosas por fuera o que podríamos investigar un poco más. Regresamos, empezamos a prototipar, pero al prototipar nos damos cuenta que necesitamos tener mucho más información. Entonces el proceso puede ser que regresemos a la prototipación y el evaluar y que nuevamente tengamos un círculo virtuoso, ¿verdad? Donde iniciemos a empatizar para tener nuevas ideas. En fin, lo que les quiero decir es que precisamente es una gran ventana de iteración donde navegamos en estas posibilidades de regresar y volver, pero sobre todo a hacerlo cíclico, a tener un círculo virtuoso desde evaluar hasta empatizar. Directamente en el primer paso del pensamiento diseño, vamos a definir ahora empatizar. Y empatizar es ponernos en los zapatos de nuestros usuarios o de nuestros alumnos. Cómo quisieran ellos aprender un tema específico, cómo quisieran ellos aprender algo, cómo quisieran que nosotros les trasladáramos contenidos de algún tema. Lo hacemos cuando queremos tener esa información de usuarios directos, ¿verdad? Pero además considerando que ellos son los que mueven, en este caso, toda la dinámica de la educación superior, ¿verdad? Son ellos el actor principal y por ende quienes deben de darnos las pautas principales para organizar nuestra docencia. Aquí les dejo, los compañeros de la Facultad de Humanidades y Psicología podrán tener técnicas mucho más refinadas. Desde mi plataforma yo les puedo compartir pues es etnografía, ¿verdad? Porque es entender, es empatizar, entendiendo cómo viven las personas, qué es lo que quieren, detectando esos patrones de comportamiento en contextos reales. Y lo que queremos es conocer, indagar qué piensan y qué dicen, qué hacen y qué usan. También nos interesa saber qué imaginan y qué sueñan y también qué sienten. Y con esto nosotros ya tenemos información suficiente para empezar a generar cambios en cómo nosotros entregamos los contenidos. Adaptándolo a nuestro, en este caso, diseño, en este caso, el pensamiento de diseño, lo que buscamos es conectar con el usuario y entender sus necesidades, ponerse, como les dije, en los zapatos del otro. Que si hemos sido etnógrafos y empáticos en otras circunstancias, por supuesto que sí. Lo hemos sido, pues desde el momento en que queremos quedar bien con alguien, nos ponemos a investigar qué le gusta, por qué le gusta, cómo interactúa con lo que le gusta y lo que queremos es quedar bien con esa persona. En fin, en esta fase de empatizar, yo les quiero dejar la herramienta de el mapa de empatía. Ustedes están atrás de una pantalla, así que si ahorita buscarían o buscaran mapa de empatía, les va a salir imágenes similares a esta. Este es un formato que me sirve para recopilar lo que queremos conocer del usuario. Y en los cuadrantes vamos a ir colocando qué dice, qué piensa, qué hace y qué siente, para luego dibujar, quizá no gráficamente, pero sí dibujar ya a un usuario, ¿verdad? Ir caracterizando a un usuario, aclarando sus deseos y motivaciones, es decir, qué lo hace feliz
y cuál es la condición ideal para él, en este caso de aprendizaje. Pero también vamos a conocer sus miedos y preocupaciones, qué lo frustra, qué lo aleja de tener un aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque lo vamos a enfrentar con esos posibles miedos a nuestros contenidos y eso es lo que no queremos. Como les dije, ustedes pueden ir buscando formatos que más se adecúen o con los que ustedes se sientan más cómodos. El mapa de empatía puede tener otro, eh, otro formato, ¿verdad? Otra forma de entregarse, pero los cuadrantes son lo importante. ¿Qué dicen o qué piden? ¿Qué piensan? ¿Qué reciben o qué oyen? ¿Y cómo se sienten? Vimos hasta acá el gran contexto donde estamos inmersos, a qué tipo de figura nos hemos ido evolucionando, es decir, a la de facilitador. Empezamos a ver cómo romper un paradigma y ahora empezamos con una herramienta de empatía. Precisamente, empatizar es el primer paso del pensamiento de diseño. Este formato lo podemos llenar a través de observación o a través de entrevistas. Si lo hacemos por observación encubierta, pues vamos a ver cómo interactúa nuestro usuario y además vamos a ir viendo qué pide, qué solicita, qué emociones le causa y qué problemas tiene. Si lo hacemos a través de una entrevista breve, nosotros vamos a preparar un guión con los 4 grandes pasos que hemos visto en la herramienta y lo que queremos es llegar a conocer al usuario, ¿verdad? Nos interesa conocer su verdadero problema, qué dolor tiene, ¿verdad? ¿Por qué no es fácil para él aprender? ¿Cuánto gasta en tiempo, en energía y en recursos para resolver ese dolor? ¿Qué soluciones o alternativas tiene disponibles en ese momento? ¿Y cuál puede ser una solución ideal? Hasta este momento hemos visto eso y por ende yo recomiendo para el diseño de entrevista y su validación estos puntos. Primero, conocer qué queremos saber, definir el objetivo de la entrevista, enfocarnos en el problema y no dar soluciones a la hora que estemos hablando con el interlocutor. Prepararnos para escuchar, por eso tenemos 2 orejas y solo una boca, ¿verdad? A veces esto nos cuesta y nosotros inclusive ingerimos o digamos que empezamos a darle argumentos al entrevistado para que nos dé una respuesta o la respuesta que estamos esperando. Sin embargo, pues debemos de evitar esto, ¿verdad? También debemos de tener preguntas abiertas, pero que sean dirigidas. Con eso motivarlos a que hablen. Nuevamente, no tratar de influir en el momento de las respuestas. No hacer preguntas que impliquen más de 30 segundos para pensar la respuesta. No hacer preguntas que expongan o que hagan al interlocutor verse tonto. Y pedirle no solo a una persona que respondan sus preguntas para llenar su mapa de empatía, sino a más personas. Con esto cerramos la primera herramienta de la fase de empatizar del pensamiento de diseño y pasamos al segundo paso, que es el de definir. Entonces, una vez conozco bastante mejor a mis alumnos, a mis estudiantes, yo ya puedo definir el problema. Debo identificar entonces cuáles son esas necesidades del usuario para, por ende, posteriormente resolver sus necesidades vinculadas a la docencia. Para esto les traigo una herramienta que se llama la herramienta de las tarjetas. Son básicamente 3. La de quién y cómo es el usuario, la de cuál es el problema que tiene el usuario y cuál es la solución viable del usuario. Lo que estamos haciendo aquí es sintetizar. Podemos tener varias tarjetas de usuario, podemos tener varias tarjetas de problema y podemos tener varias tarjetas de solución. Vamos a ir nosotros de cierta manera haciendo una solución de problemas, pero vamos a ir sintetizando
¿Por qué? Porque nosotros creemos que el plan que tenemos es sencillo, pero la realidad sí tenemos que ir por bastantes otros pasos para llegar a la solución. Los invito a que en este momento de la aplicación de la herramienta de las tarjetas apliquemos la creatividad, produciendo cosas nuevas, tratando de tener conclusiones nuevas para resolver esos problemas de siempre, a través de técnicas creativas, entrenándonos para ser creativos y enfrentarnos a nuevos retos. De tal manera que en la fase de ideación, que ya es la tercera fase del pensamiento de diseño, les traigo la tercera herramienta. Vimos el mapa de empatía, vimos las tarjetas, pero ahora la fase de ideación es donde ya tenemos nuestras propuestas de contenido pedagógico o cómo entregar contenido a los estudiantes. En esta tercera fase del pensamiento de diseño yo les traigo para mis compañeros de facultad nuevamente, esto no es nuevo, la opción de lluvia de ideas. Aquí el objetivo es que produzcamos de forma espontánea diferentes ideas. Entonces, una vez tenemos las ideas clasificadas, conocemos las necesidades de los usuarios a través de las herramientas anteriores, lo hemos caracterizado, aquí ya podemos tener la siguiente herramienta que es un cuadrante que nos permite agruparlas. En el cuadrante superior izquierdo tenemos las ideas ordinarias no factibles. Por ende, estas no son ideas de las que tenemos que invertirle energía. Olvidémonos de esas ideas. En el cuadrante inferior izquierdo tenemos las ideas que son ordinarias y factibles, pero que son las más comunes y que casi todo el mundo suele proponer. En el cuadrante inferior derecho, superior izquierdo, tenemos las ideas originales y factibles, pero que por alguna razón las tenemos que reservar porque tenemos o nos cuestionamos algunas cosas que no nos permiten hacerlas factibles, ¿verdad? Por ejemplo, tiempo, recursos. Entonces, estas sí son ideas originales, pero reservémoslas para algún tiempo posterior donde tengamos condiciones para aplicarlas. Y por último, en el inferior derecho vamos a agrupar todas las ideas que sí hacen la diferencia y que nos llevan o que nos conducen hacia la innovación en el aula. Muy bien, ya con estas ideas, nosotros podríamos de cierta manera inclusive hacer un mapa de cómo vamos a incorporar nuestras ideas, ¿verdad? Tener ya un gran panorama de cuál va a ser la forma o los pasos en el que yo voy a aplicar mis ideas. Entonces, hoy, en este momento, acabamos de hablar de empatizar, definir e idear. No es que no vayamos a hablar de prototipar, evaluar e implementar. Lo van a ver en el caso de aplicación que yo tengo, que es una aplicación en el aula. Sin embargo, pues por tiempo y por el seminario, yo me centré en los primeros tres. Los quiero invitar a que, por supuesto, ustedes de aquí en adelante busquemos más información, busquen más información y hay cursos específicos de Design Thinking. Dejamos aquí la semilla, ¿verdad? La inquietud para que posteriormente ya apliquemos esto en nuestra aula. Vamos a ir al tercer gran bloque de presentación. Y entonces este es lo que yo hablaba con el SEA, que es la gran diferencia que podemos hacer con el pensamiento diseño. Así como el método cartesiano y el método científico, también estos pasos son una metodología, claro que sí. Algunos ya los hemos escuchado e inclusive aplicado. La contextualización, la experimentación, la reflexión, actuar y evaluar. La actuación y la evaluación, algunos autores ponen en el paradigma pedagógico ignaciano, lo ponen junto. Estos son precisamente la forma en que se llevan los principios y valores de la educación jesuítica. El paradigma pedagógico ignaciano nos ayuda a reflexionar sobre las propias vivencias, pero además a construir significados nuevos y complejos desde una visión ignaciana de la realidad.
su servidor hace énfasis principalmente no solo en los primeros tres, sino el primero. El primero es el que más me parece importante para para poderles enseñar lo que nosotros queremos y es la contextualización. Entonces, como lo dice este texto aquí, es situar en la realidad a la persona. Quiero ir un poco más allá, como les decía al principio de este tercer bloque, y hacer el análisis o la comparación del design thinking con el PPI. Pongo de referencia a esta autora, a la maestra Isabel Rodríguez López de la Universidad Iberoamericana, y los invito a que busquemos este contenido en Best Practices in Jesuit Higher Education. Eso está en el Kirchner Network, en la revista digital en línea número 2.2 de diciembre del 2021, donde la autora propone cómo podemos ir comparando los pasos del pensamiento de diseño con el paradigma pedagógico ignaciano. Su ejemplo particular está orientado hacia el emprendimiento. Así que los compañeros de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales van a tener aquí una buena referencia bibliográfica para investigar. En un primer segmento, comparamos al pensamiento de diseño en su fase de empatizar con la contextualización. Recordemos que empatizar es centrarnos en conocer a los estudiantes, cómo podemos diseñar contenidos pedagógicos para ellos e incluso con ellos, es decir, codiseñando o haciéndolo de forma participativa para construir un aprendizaje significativo. Digamos que su par en la parte del PPI sería la contextualización y nuevamente, como les dije en el slide anterior, es situar la realidad en un contexto o situarlos a los estudiantes en un contexto. Ese contexto muy particular, ¿verdad? Que va desde lo cultural, lo político, lo económico, inclusive lo religioso. Privilegiando en este caso en la educación jesuita a los que necesitan, a los más necesitados, ¿verdad? Más necesitados de aprendizaje, de conocimiento. Perdón. Vamos a la segunda, que sería entonces la fase de definir. Aquí vamos a definir los fenómenos en ese contexto ya habiendo empatizado y vamos a permitir a los alumnos apropiarse de esos conocimientos y experimentarlos. Seguimos siempre en la fase de contextualización. Aquí repetimos eso de experimentar desde la realidad, donde llevamos a la realidad, pero no solo de forma, digamos, conceptual, ¿verdad? O sea, no solo mostrándoles un slide, sino aquí deberíamos de esforzarnos un poquito más y tratarlos de llevar a experiencias donde ellos vivan esa realidad, no solo de leerla, ¿verdad? O no solo conocerla desde el aula. Luego, en un tercer paso, el pensamiento de diseño pasa a idear. Aquí, como docentes, entonces sería generar ideas que nos puedan ayudar a solucionar el llevar contenidos a los estudiantes, ¿verdad? ¿Para qué? Para cumplir nuestros objetivos del curso, los objetivos de aprendizaje. Aquí, en el Design Thinking, ideamos a través de lluvia de ideas, fue una de las herramientas que compartimos. Y su correspondiente en el PPI sería la parte de reflexionar. Reflexionar sobre la experiencia. Es decir, cómo podemos nosotros a través de nuestro contenido transformar. Transformar hacia un mejor lugar donde vivir o transformar a través de la apropiación del conocimiento. Esto nos va a ir generando nuevas ideas, ¿verdad? Vamos a tener suficientes bancos de datos para tener aquí ideas, ¿verdad? Para prototipar, que es el siguiente paso. En el Design Thinking lo que hacemos en el prototipado es, digamos que, tratar de hacer diferentes opciones de contenidos, ¿verdad? Y que quisiéramos que no solo nosotros, sino con la compañía de los alumnos generáramos de realmente aprendizaje significativo, que esto llegue, se comprenda y que se lleve a la acción. Y en el PPI sería actuar de forma consecuente.
es decir, a través de una experiencia de aprendizaje que no se quede solo en cuatro paredes, trascendiendo fronteras para impactar en la formación, en los proyectos de vida de nuestros estudiantes. Y por último, esta evaluación e implementación o validación, como se conoce también en el pensamiento de diseño, es probarlo probar el prototipo, ponerlo en marcha, en este caso con los alumnos, y su paralelo con el PPI sería actuar consecuentemente. Gracias, Carla, por compartir el paradigma pedagógico. Excelente, eso me indica que son profesores muy comprometidos con la educación jesuítica. Entonces, lo que quisiéramos nuevamente aquí es que a través de la analogía con el PPI, con la evaluación, buscamos siempre ir más allá. Hasta acá hice la relación del paradigma pedagógico ignaciano, pero previo a contextualizar, conocer el pensamiento de diseño, cuáles son las herramientas que podemos aplicar en el pensamiento de diseño, y por último, cuál es su relación con los pasos de la educación jesuita. Y en esta última parte de la presentación, les quiero contar cómo lo he puesto en marcha desde mi práctica docente. Al inicio de la presentación les comenté que soy diseñador industrial y este proyecto particular es un proyecto que tenía relación directa con la cultura. Entonces, para empatizar o para contextualizar, se necesita sensibilizar a los estudiantes. Desafortunadamente tenemos una influencia muy grande de Estados Unidos y los alumnos que recibimos, nuestros centennials, pues conocen a Mickey Mouse y no conocen su cultura. Entonces necesitamos que trabajen, que diseñen también para su cultura. En una primera parte los llevamos al Museo Ishel del traje indígena, pero no nos interesa únicamente que conozcan la indumentaria, sino pedimos específicamente en el taller, en la visita, que nos den un taller sobre textiles. Entonces el ejercicio es hacer unas pulseritas, las famosas pulseras típicas, pero es increíble que cuando nosotros no sabemos lo que cuesta hacerlas, inclusive hasta regateamos los 5 quetzales que cuesta una pulsera. Al final de este taller, los estudiantes se dan cuenta de la dificultad de poder hacer un producto y les aseguro que ninguno de ellos lo vende por menos de $50, ¿verdad? Una vez hacemos esta visita, emprendemos un viaje de 5 días en el interior de la República, aproximadamente 2.500 kilómetros, partiendo de la ciudad de Guatemala hacia Rabinal, Atactic y Acobán. En Rabinal tenemos la oportunidad de compartir con Carlos Chitumul. Carlos es un maestro artesano que trabaja cerámica en torno. Para los que son, para mis compañeros docentes contemporáneos, es precisamente la película de Ghost. Aquí Carlos nos da una demostración de cómo trabaja. Él ha tenido oportunidad de trabajar con diseñadores internacionales y exportar. Y pues luego al final de la exposición, Carlos nos permite que algunos de los estudiantes se sientan en el torno y tratan de hacer algo con barro. Pero créame que no nos sale ni un cenicero, ¿verdad? Es en ese momento que continuamos con la contextualización, con la fase de empatía del pensamiento de diseño y empezamos a valorar el producto nacional. Ese mismo día nos dirigimos a la comunidad Flor de Algodón, cerca de Rabinal, en donde vemos el telar de pie. Es un telar que llega hasta 42 pulgadas de ancho. Y también los estudiantes tienen la oportunidad de sentarse y hacer todo el proceso del telar, inclusive de tirar la lanzadera y ver cuál es la trama, etcétera. Pero nuestra urdimbre, créanme que la tienen que deshacer los artesanos porque nos queda súper dispareja. Y bueno, esta es una vez más donde ratificamos que no tenemos la experiencia y sobre todo que no conocemos nuestro producto guatemalteco. En Tactic pasamos también a otra comunidad, señoras que
se agrupan para poder tener una mejor asertividad comercial y también nos dejan hacer la prueba de, de tejer, pero les comento que sí somos, además de ser novatos, tienen que descoser todo lo que nosotros tratamos de hacer, ¿verdad? Ahí mismo en Cobán, el día siguiente, tenemos una última visita y luego nos dirigimos al norte del país. Gracias, Nestle. Efectivamente. En Cobán visitamos un taller que se llama Taller Ecológico El Quetzal. Ahí nos muestran cómo elaboran velas en arrayán. No son velas elaboradas de derivados del petróleo, de parafina, sino más bien son derivados del arrayán. El arrayán es un árbol que produce una semilla. Esa semilla se pone a hervir. Resultado de esa ebullición es una nata. Esa nata se derrite, se trabaja muy similar a la parafina y el resultado son estas velas que son ecológicas y que además duran un poquito más que las de parafina. Pasamos visitando las grutas de Candelaria para llegar al norte del país y el día siguiente vamos a El Remate en el Petén. Visitamos un proyecto ecológico de tallado en madera. Es ecológico precisamente porque no se talan árboles para los productos. La idea es que sean bosques de este proyecto, es que son bosques manejados. Y también aquí los estudiantes tratan de tomar una gubia y un martillo y tratar de esculpir algo, pero créanme que es bastante complejo, ¿verdad? Luego tenemos la tarde libre para visitar el Parque Nacional Tikal, para luego bajar por ya la carretera al Atlántico, la Océano Norte, visitar el taller de Don Hugo, Hugo's Craft, en Poptún. Ahí visitamos la forma, más bien podemos ver la forma en que se fabrican accesorios, como los ven ahí, elaborados de piedras o de hueso. Luego llegamos al embarcadero municipal de Puerto Barrios, donde tomamos una lancha, pernoctamos en Livingston, para luego dirigirnos al río Tatín. En el río Tatín visitamos una comunidad que se llama Achtenamit, y ahí ellos trabajan la producción de este tipo de diseños, todo en fibras naturales. El resultado de los ingresos de la venta de estos productos van directamente a la educación. Ellos tienen ayuda de cooperación internacional y aquí pues van formando a la gente para cuestiones de guías turísticos. Al final de este gran recorrido, pues no solo como lo ven en esta imagen, logramos compartir con la gente, con nuestra gente, con diferentes comunidades, con nuestros propios compañeros, que a veces llevamos 3 años en la carrera y no conocemos a nuestros compañeros. Pero además hemos tenido la participación de profesores internacionales. Ahí vemos al maestro Víctor Reynoso de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Hemos tenido estudiantes visitantes de la ciudad de la Ibero, de la Javeriana, de Bogotá. Hemos también tenido visitantes de Noruega, de Kunsthochschule de Berlín. En fin, hemos podido compartir con varias personas. Sin embargo, pues por la pandemia nos hemos tenido que limitar ahora. Y es como estamos arrancando nuevamente con este tipo de actividades. Aquí quiero, antes de dejar la gira de Producto Guatemalteco, quiero dejar bien claro que lo importante es que los diseñadores se ponen en los zapatos de los artesanos, de los maestros artesanos, para empatizar, para contextualizar. Luego pasamos a la fase de ideación. Los estudiantes son repartidos a diferentes talleres artesanales y pasamos a la fase de ideación para luego prototipar. Lo que voy a mostrar en este momento es el prototipado. Como les comenté, es una interacción con lo cultural, con artesanos. Aquí, para mis compañeros docentes de la Facultad de Ingeniería, no son crisoles de alto carbono, son latas de frijol y tampoco son quemadores especializados, sino más bien son mecheros de gas propano. Y la idea es lograr fundir plata para luego tener como resultado estos lingotes. Los lingotes posteriormente se van a laminar
Y más que el equipo y la laminadora y a nuestro compañero, ahí don Julio Arriola, que es el artesano, sino quiero enfatizar en la estudiante, ahora ya licenciada en diseño industrial, Melissa. Pero pues aquí ella pasó por los procesos de fabricación de su diseño. Ella diseñó, este es un taller de jade y plata. Entonces lo que están viendo, la producción que van a ver al final son aretes en jade y plata. Después de la laminación ya procedemos al trazado de la pieza. La pieza, estos son unos aretes y responden a un concepto de diseño. Ese concepto de diseño se llama mujer de maíz. Y el diseño es la abstracción de la forma, abstracción formal de un grano de maíz. Este es el proceso de la fabricación, del prototipado. El estudiante está siempre empatizando, siempre en procesos continuos de contextualización eh, y de modificación de diseño, ¿verdad? Es decir, regresan a la ideación para volver al prototipado y evaluar, ¿verdad? Esto es un proceso iterativo. Podemos ir regresando a las fases anteriores. Esto es el paso previo al producto final. Ya vemos que tiene forma, ya vemos que eh, el estudiante fue capaz de soldar esos pequeños aros en la plata que se fundió. Y este es el resultado final, ya con la incrustación del jade, ya con la plata pulida y lista para venderse. El proyecto tiene como objetivo diseño y desarrollo, es decir, que con nosotros llegamos con un factor diferencial de diseño para que el artesano tenga mejor asertividad comercial y que con esa mejora comercial pueda tener más ingresos y que con esos ingresos mejore su calidad de vida, ya sea en alimentación, en educación, en vestuario. Esto, en resumen, fue mi tesis de maestría en docencia universitaria. Lo pueden descargar desde nuestro tesario virtual de la Biblioteca de Andivariana. La tesis se llamó La contextualización del paradigma pedagógico en nación aplicado a la educación de diseño industrial y es precisamente la empatía, la definición, la ideación, el prototipado y la evaluación del pensamiento de diseño. Luego pude pues ya trasladarlo a un sistema más formal de edición a través de este editor en línea. Y eso es lo que publiqué. Sin embargo, ustedes lo pueden descargar desde la Biblioteca Landívar. Así es que en esta, en esta hora, casi una hora de, perdón, en esta hora de presentación pude hacerles o navegarlos desde eh, cómo estamos inmersos en una nueva realidad con nuestros estudiantes en una generación que es diferente a la nuestra. Eh, Luego fuimos viendo cuáles son los pasos de Aida. Muchas gracias por compartir. Y por esa parte de sensibilización. Ahorita les voy a dar la palabra, ¿verdad? Solo termino de discutir la navegación para luego decirles cuál es la comparación del pensamiento de diseño con lo que nos prestan desde la universidad con el paradigma pedagógico y luego cómo su servidor lo ha hecho y lo comparto con ustedes porque creo que puede ser un ejemplo que ustedes pueden tomar en cuenta en sus contenidos de clases. Tenemos un total de 49 asistentes, gracias a los que están acá. Los voy a invitar a que a través del vínculo que nos comparte el SEAT, registremos la asistencia. Así que eh, les pido por favor que se tomen estos 2 minutos que vamos a dar en el seminario web para registrar su asistencia. Y cuando ya lo hayan hecho, por favor indicarme en el chat que ya lo hicieron. Les voy a dar un par de minutos. Gracias, Isabel. Gracias, Miri. Carla, gracias. Astrid, Mayra, Ever,
y Darwin. Arquitecto Ruano, muchas gracias por registrar su asistencia. Para mí es un honor tenerlos a ustedes acá. Ustedes son mi referente de docente. Fueron mis profesores además. Así que muchas gracias. Aida, gracias. Leonel, Gerardo, Jennifer, María Eugenia, Cecilia, gracias Cecilia Wong por registrar. Felipe, gracias. Nesli, Elvi, Gladys, gracias por registrar asistencia. Gladys Barrios de Vela, gracias también. Salvador, Carlos, Ruth, Mario, Juan Pablo. Bien, en estos 2 minutos han registrado sus asistencias. Nos faltan dos cosas más. Posteriormente el SEAT nos va a poner también en el chat la evaluación del seminario y al final también yo les voy a compartir mi correo electrónico para los que quieran el contenido que les presenté. Pero no antes, gracias Ruth por tu opinión, no antes cederles la palabra a ustedes. La docencia se hace, más bien, no se hace sola, ¿verdad? Se hace con estudiantes y con facilitadores. Entonces, los invito, pueden levantar la mano para que les pueda ceder la palabra. Me gustaría que compartieran algunas prácticas, ya por ahí vimos unas imágenes, pero me gustaría darles la palabra para que aclaren o para que nos compartan o para que nos pregunten sobre el tema. Así que este es el espacio. El valiente es Ebert, así que empezamos con Ebert. Por favor, puedes abrir tu cámara que ya está, ya te vemos y tu audio, por favor. Muy buena tarde, pues muchas gracias por tan interesante capacitación. Yo doy clases en ciencias económicas y como bien podemos ver en el nuevo pensum, pues ya prácticamente Administración 1 y Administración 2 ya desapareció. Ahora tienen otro nombre, ¿verdad? Gestión empresarial y fundamentos de emprendimientos en el caso de Administración 2 y pues se exigen mucho pues ya la aplicación del Design Thinking y del modelo de negocios de Canvas, ¿verdad? El lienzo de Canvas. Ya llevamos un par de años dando esto, ¿verdad? Quisiera una recomendación en cuanto a cómo prototipar algunos servicios, que es lo que más los estudiantes pues hacen, ¿verdad? Y si es recomendable pasar del design thinking a Canvas y cómo sería esa experiencia. ¿Qué recomendación nos darías? Gracias. Gracias, Ever. En la primera, sí, ya hoy estamos aplicando. Realmente casi todos aplicamos esto. Eh, el principal consejo es que esto se convierta ya en una forma automática de dar la clase, ¿verdad? Que ya no tengamos que detenernos a ver los pasos, sino más bien que siempre consideremos y nos centremos en lo que quieren nuestros estudiantes y cómo o cómo a ellos les gusta recibir la información, ¿verdad? El pensamiento de diseño, eh, hoy por hoy ya podemos volvernos expertos en el tema. Ya hay seminarios especializados en esto, pero la clave es cómo lo aplicamos, ¿verdad? Sin temor a hacerlo. Prototipado a veces puede hacernos ruido decir, bueno, yo tengo que imprimir en 3D. Pues sí, podemos utilizar una impresora si ustedes quieren, ¿verdad? Hoy mi hijo de 7 años ya tiene impresora 3D en el colegio. Ya no es nada nuevo para hacer un producto mínimo viable en el caso de económicas, ¿verdad? O en el caso de diseño. Pero el prototipo lo podemos hacer como nosotros querramos, desde usar cartón, ¿verdad? Si es algo tangible o físico, o desde intentar hacer o lanzar un nuevo contenido con la ayuda de nuestros estudiantes, hacerlos partícipes de esto. El prototipo tiene diferentes fases, ¿verdad? Y nosotros lo vamos a ir escalando de acuerdo a cómo lo vayamos aplicando, nos volvemos expertos. Este mismo seminario no lo dicté igual con el primer grupo que con este, ¿verdad? Entonces también depende mucho de los grupos, depende mucho del contenido, del tipo de tema que estamos trasladando. Pero la clave es no tenerle miedo a prototipar. Hagamos herramientas. Mencionabas un par de herramientas y por supuesto que podemos usar Canva, podemos usar, bueno, yo les trasladé algunas que podemos usar ahí, ¿verdad? Como el mapa de empatía, las tarjetas, luego ya llegar a la lluvia de ideas y tratar de salir de las cuatro paredes.
Pero lo importante es que ustedes mismos se sientan cómodos con lo que van a enseñar y cómo lo van a enseñar. Con la premisa de cómo están aprendiendo mis estudiantes, ¿no? Entonces, si los estoy considerando desde el inicio para la planificación docente, ahí ya estamos aplicando pensamiento de diseño. No sé si con esto respondo a las dos preguntas, Ebert, o dejé algo por fuera. Pregunto. Sí, sí, sí está. Claro, muchas gracias. Igual podemos intercambiar. Como te decía, yo voy a dejar al final mi contacto para ir intercambiando ideas. Ok, Y gracias. Salvador, Ebert, ¿en qué campus estás? Huehuetenango. Muy bien, gracias. Saludos hasta Huehuetenango. Excelente. Muchas Gracias. gracias, Ebert. Salvador, bienvenido, muchas gracias. Te cedo la palabra y si nos puedes decir desde qué campus y qué asignaturas y qué facultad. Muchas gracias. Buenos días todavía. Buen día, Yo sí, estoy todavía. en Escuintla. Muy bien. Sí, en realidad solo un curso he trabajado y ahorita estoy programado para el siguiente año, pero pues esta es una de las áreas en las que me he estado especializando. Entonces, me interesa mucho y definitivamente pues es algo que tiene aún mucho potencial porque no se ha explotado acá en, en nuestro país, ¿verdad? Yo Excelente, Salvador. tengo, sí, muchas gracias. Yo tengo una duda con relación a yo desgraciadamente no pude por otras actividades que tenía que estar desde el principio, pero con relación a la conformación del equipo de diseño, porque a mí me parece que es una parte crítica, ¿verdad? La conformación del equipo de diseño, porque debe ser primeramente multidisciplinario, pero en la actualidad pues sabemos que las personas estamos muy ocupados, ¿verdad? Porque es nuestra rutina así. Y segundo, los desplazamientos en este país son muy difíciles, especialmente en la ciudad, ¿verdad? Por el tráfico y otras situaciones. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan factible o funcional será que el equipo trabaje de manera virtual? Uno, y dos, si hay alguna recomendación para la conformación del equipo, cómo poder contactar a las personas o qué parámetros o criterios se podrían tomar para poder tomarlos en cuenta. Y, perdón, una más, ¿qué conocimientos previos deberían ellos tener o de qué forma se les podría a ellos eh, tal vez darles una generalidad sobre la metodología para que estén al tanto? Muchas gracias. Tal vez la última, creo que voy a necesitar que me la amplíes, pero te voy a responder primero las primeras dos. Este, por supuesto que podemos usar cualquier plataforma. ¿Qué sucedió durante la pandemia? Que todos tuvimos que migrar a la enseñanza remota de emergencia. Es decir, tratar de enseñar lo que hacíamos uno a uno, ¿verdad? De forma presencial, enfrente de una cámara. Y pues medianamente lo logramos hacer. Sin embargo, pues hoy nos quejamos, ¿verdad? Sí, es que mis estudiantes mientras están conectados están haciendo supermercado o están haciendo otra cosa. Pues claro, porque no hemos mediado pedagógicamente nuestros contenidos para una enseñanza virtual, ¿verdad? Todo esto pues necesitamos capacitarnos para que nuestros contenidos vayan migrando a la virtualidad. Entonces, esto va a ir sucediendo paulatinamente mientras entendamos que dar educación virtual no es dar lo que dábamos presencialmente enfrente de una cámara. Eso definitivamente no lo es. Por otro lado, hoy por hoy, con la transformación educativa y digital de Landívar, también requerimos un perfil diferente de docente, un docente que invierta más tiempo en su planificación, inclusive facultades que demandan un poco más de tiempo para asistir a sus diferentes convocatorias, reuniones de seguimiento, etcétera. Entonces ya no somos los profesores o los catedráticos, porque ahí sí, que utilizábamos el mismo contenido para siempre y que solo llegábamos a firmar contrato y a entregar notas. ¿Verdad? Somos profesores que estamos mucho más involucrados en el proceso
en todo lo que hace la universidad, ¿verdad? Eso en cuanto a tu primera pregunta. Sobre lo multidisciplinario, para la resolución de problemas en la vida real, nuestros estudiantes al graduarse van a trabajar en equipos multidisciplinarios. Ya, la resolución no es solo con... Ella me dice, ella no o la podía aplicación respirar, ya no podía respirar. la aplicación de nuestros conocimientos ya no son solo lineales y solo disciplinares, sino lo hacemos en conjunto, lo hacemos con otras personas para que las solucionen, sean precisamente o abarquen mejores soluciones, se abarquen mejores soluciones. Entonces, efectivamente, la facultad también, las facultades ahora cuando nos citan con los compañeros que están dictando de forma vertical las asignaturas con nosotros para los estudiantes. Entonces, y si no lo hacen, nosotros deberíamos de ir viendo cómo podemos relacionarnos mucho más o de una forma mucho más activa para implementar cuestiones multidisciplinares. Ya de por sí, cuando nos contratan, recibimos estudiantes que no son solo de una disciplina, ¿verdad? Sino son de varias disciplinas. Así que tenemos que lograr entender y trasladarlo de esa forma. Entender la multidisciplina y trasladarlo también de esa forma. Y, perdón, el tercero, Salvador, si me podría repetir la tercera pregunta que estaba procesando información mientras me decías la última. Lo que sucede es que en cada etapa de la metodología se pueden utilizar diferentes herramientas, como, pues, los mapas de empatía, los formatos para el buyer persona, para el prototipado, etcétera, etcétera. Entonces, eh, a veces el tiempo no es suficiente como para transmitirles en qué consiste cada una de las herramientas. Uno y dos, la sensibilización, ¿verdad? Para dimensionar la trascendencia de lo que representa cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, ¿qué, esa era mi pregunta. ¿Qué tanto habría que profundizar en ese tipo de aspectos para que se tenga conciencia de lo que se está haciendo? Sí, yo creo que tenemos que irlo dosificando, porque no podemos hacer todo siempre, o no podemos hacerlo todo de una vez. Entonces, nosotros mismos nos vamos midiendo las capacidades, las vamos dosificando, porque además cada grupo es diferente. Hay algunos grupos que reciben mejor la información o con los que tenemos, digamos que más comunicación, pero habrán otros, por ejemplo, cuando damos clases a las 9 de la noche, ¿verdad? Que ya están pensando en irse, no están pensando en lo que estamos hablando en el aula. Eh, entonces sí, hay que estar conscientes que el tiempo no es suficiente, que además debe haber autogestión del conocimiento. Ellos deben de contemplar también cierta cantidad de tiempo para ir a casa e investigar y autogestionarlo. Eh, pero sensibilizarlos, ¿verdad? De cierta manera para que nosotros podamos recibir esas necesidades de metodologías, de contenidos, etcétera. Entonces aquí mi sugerencia es que sí, que del design thinking podamos buscar, investigar más herramientas y cuáles pueden irse acoplando mejor a nuestra práctica docente. Excelente, muchas gracias, Ovidio, muy amable. Gracias, Salvador. Tenemos otra mano arriba que es de Carlos Q. Mientras mi cámara me cambió de color, voy a apagar y volver a encenderla. Pero te escuchamos, Carlos, adelante. Sí, buenos días todavía. Aquí le habla Carlos de la sede de Cobán. Primero, pues felicitarlo por esta orientación que nos está dando. Hace unos años atrás también hicimos una experiencia con algunos estudiantes sobre la elaboración de candelas con arrayán en una comunidad y se trabajó con niños. Y ahí lo que nos faltó fue documentar esa experiencia, pero así es como vamos aprendiendo, ¿no? La pregunta que quería hacerle es en cuanto a este enfoque del pensamiento de diseño. Básicamente se enfoca a la solución de problemas. La pregunta es, ¿permite, digamos, el integrar, digamos, otras formas de solución de problemas, por ejemplo, aplicar un FODA dentro del proceso,
o es necesario seguir cada etapa del proceso tal cual como nos presentó? Gracias. Gracias, Carlos. Qué buena pregunta. Eh, Nosotros podemos manejar, digamos que las diferentes metodologías. Por supuesto que podemos hacer FODAS. Es más, un compañero en la sesión de ayer o de hace 2 días comentó que si podíamos utilizar estudio de casos, por supuesto. Yo ahí la sugerencia que le hice al de estudio de casos es que antes de leer el caso, lo que podemos hacer es tratar de problematizarlo y llevarlo como un problema, de tal manera que pongamos a los estudiantes en el problema que se soluciona en el caso. Entonces, cuando tenemos esa discusión previa, eh, los estudiantes cuando leen el caso lo pueden comprender mejor. Entonces, ahí lo que hicimos fue, digamos que el problema fue la empatía de cómo entender un caso. Eh, el ejemplo que pusimos fue el caso de envenenamiento de Tylenol, en donde James Burke, uno de los 10 mejores gerentes de la historia según Forbes, solucionó cuando fue gerente de Johnson & Johnson. Entonces, pero el previo fue poner los estudiantes y decirles, bueno, ustedes son gerentes de una empresa que es líder en la venta de aspirinas y se murió gente por ingerir su producto. ¿Cómo hacen para que su producto siga siendo líder en el mercado? Entonces empieza un proceso de discusión y hay un proceso ordenado, por supuesto, de dar la palabra y de aportar, para luego, cuando se hace la lectura del caso, se comprende qué fue lo que sucedió y qué decisiones tomó James Burke, se entiende mucho mejor, ¿verdad? Pero, nuevamente, viene a raíz de cómo quiere el estudiante aprender un estudio de caso. Y ahí hicimos un proceso de empatía, contextualizamos y presentamos siempre un aprendizaje basado en problemas, pero con una diferente forma de presentarse, ¿verdad? Centrado en pensamiento de diseño. Gracias, Carlos. No sé si con esto resolvemos tu pregunta. Sí, gracias, muy amable. A las órdenes. Por el orden tenemos ahí a Leonel Posadas. Adelante, Leonel. Gracias doctor por concedernos ahí el espacio para compartir algunas impresiones y definitivamente también trasladar desde ya nuestras felicitaciones por tan excelente ponencia que hoy nos comparte. Creo que nos da la oportunidad de abrirnos la mente a, como lo decía nuestra directora ayer en una reunión acá en el campus de Quetzaltenango, a cambios radicales que conllevan la transformación educativa de la universidad para los próximos años y que definitivamente nos orientan mucho a repensar la manera en la que enseñamos, porque así como usted lo dijo, nos afrontamos o enfrentamos a generaciones muy diferentes a las nuestras, o al menos con las que tuvimos oportunidad de trabajar en años anteriores, y eso creo que es muy importante señalar. Eh, También, no sé si por ahí me equivoque, pero yo le vi mucho enfoque a su ponencia, eh, a los temas que se han estado desarrollando durante los últimos meses en el SEAD, precisamente a la aplicación de las metodologías activas, porque muchas de ellas, por ejemplo, el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje basado en equipos, lleva mucho el previo a iniciar el diseño instruccional, a entender las características de los estudiantes con quienes estamos trabajando por medio de algunas actividades piloto y poder descubrir verdaderamente de dónde vienen, cuáles son sus intereses, y con base a ese entendimiento ya poder tener un mejor enfoque de cómo diseñar la actividad de tal manera que pueda responder primero a las competencias que tratamos de desarrollar en los estudiantes, ¿sí? Y segundo, también a que ellos puedan adaptarse de la mejor manera a estas situaciones, indiferentemente del curso que se esté impartiendo, ¿verdad? Obviamente, usted nos puso el ejemplo de este viaje, de este recorrido tan lindo, y que es muy probable que sí se pueda hacer con algunos estudiantes en algunas carreras, en algunas facultades, pero que con otros estudiantes esa sea una gran limitante. Por ejemplo, yo lo veo
con estudiantes de plan diario en Quetzaltenango que estudian en jornada vespertina y que ellos salen corriendo de sus trabajos para ir a estudiar de 6 a 9:30 y que trabajan probablemente hasta 7 días a la semana, ya en empresas donde definitivamente les exigen mucho. Esto va a ser verdaderamente una limitante poder establecer una actividad de ese tipo, pero sí podemos diseñar alguna actividad tal y como usted lo comentaba, bajo un contexto, bajo una situación o experiencia que les permitan a ellos verdaderamente desarrollar cierto contenido y que puedan acercarse al aprendizaje de una manera más activa. Ahí creo que era donde iba principalmente su ponencia, no sé si me estoy equivocando, ya al diseño de una experiencia que le permita al estudiante poder descubrir de una manera interesante, autónoma también, ¿verdad? Curiosa, ¿ya? Un tema determinado dependiendo de la carrera que ellos estén llevando, ¿verdad? Y lo más importante que me llevo hoy de su ponencia es no tener miedo, porque aquí no fracasamos. Ya muchas veces pensamos, ¿verdad? Ay, peor si me va a ir mal con esta actividad con los estudiantes, ¿verdad? Definitivamente, a veces hay cosas que resultan muy bien y algunas de las que también debemos nosotros de aprender y estar muy prestos a también saber que nosotros estamos también en la innovación. No todo va a ser bueno o todo va a ser perfecto de primas a primera. Por eso ese concepto de prototipar creo que es muy importante para ir afinando esos detalles a futuro, ¿verdad? Excelente, doctor. Siga adelante porque excelente su tema de hoy. Gracias, Leonel. Y sí, este, cada grupo llega con conocimientos distintos, con intereses distintos. Cada grupo tiene diferentes niveles también de conocimiento de cuestiones disciplinares o de cuestiones mucho más aplicadas. El SEAT, pues con esto su objetivo es encadenar sus contenidos, llevarles a ustedes herramientas para que estén en un banco de opciones y ustedes ya tomar esas herramientas para planificar su práctica docente. Hay y por supuesto que existen y habrán limitantes para estudiantes, ¿verdad? Porque tenemos el perfil del estudiante que trabaja o el trabajador que estudia. Entonces, eso siempre va a suceder. Y gracias por mencionarlo, porque quizá eso sería también la otra moneda de la gira. Quienes no van a la gira viven o retienen o perciben la experiencia de otra manera. Ellos son, o sea, los que van a la gira se convierten en los ojos de los que no van, y los que no van tienen que hacer un registro fotográfico a través de una publicación, un librito de la gira. Entonces ellos hacen su propia sensibilización y contextualización de una forma distinta, porque precisamente por trabajo o por lo que sea o por cuestiones económicas no pueden ir a la gira. Entonces esa misma actividad también le da oportunidad a contextualizarse a los estudiantes que no van. Nosotros debemos ser capaces de tratar de llegar a todos. Habrán algunos que por supuesto no es lo suyo, ¿verdad? El diseño cultural en este caso, ¿verdad? No es lo suyo. O habrán otros que la asignatura que nosotros dictamos no es lo que esperan para su carrera, ¿verdad? Entonces no le ponen la energía que uno esperaría del estudiante. Pero el estudiante, o sea, en el caso de diseño, no siempre va a estar atrás de un pedazo de papel diseñando. Se necesitan diseñadores que administren, se necesitan diseñadores que vendan, diseñadores que cobren el diseño, que no es lo mismo vender que cobrar. Y así los tenemos que ir preparando, o más bien esto ya es un trabajo de la facultad, ¿verdad? Pero para todos esos diferentes abanicos de posibilidades disciplinares. Entonces también eso tenemos que entenderlo nosotros, no tienen que salir expertos de nuestra asignatura, no tienen que sacar 100 todos. Los que les guste van a meterle mucho más energía, ¿verdad? Van a pedir permiso en el trabajo y van a llegar antes o se van a desvelar, porque entonces los que hacen el clic con nuestros contenidos, digamos que el problema o los ejercicios se convierten en un reto y el reto se convierte en pasión. Y cuando son pasión, el ejercicio va a llevarles segundos, horas, días, ¿verdad? Y se van a
apasionar con lo que están haciendo. Y eso es lo que quisiéramos, ¿verdad? Que se apasionen con su disciplina, con lo que están estudiando. Y qué mejor si es a través de una metodología que los oriente a transformar, ¿verdad? Que los oriente a ser mejores para los demás, que los oriente a construir un mejor espacio para vivir. Gracias, Leonel. Gracias también por tu comentario. Miren, vamos casi cerrando. Quisiera que por favor en este espacio nos tomáramos el tiempo para el link de evaluación del seminario. El SEAT nos lo ha dejado ahí en el chat. Por favor, les pediría que en estos 2 minutos hagamos la evaluación, por favor. Y los que ya terminen me van poniendo ahí en el chat que ya lo terminaron. Gladys, muchas gracias, Gladys. Cecilia, muchas gracias. Maribel, gracias. Carla. Carla, qué rápido evaluaron. Son tecnológicos. Inteligencia artificial, por supuesto que sí. Imagínense, y es algo que nosotros utilizamos mucho en diseño porque nos abre posibilidades a tener alternativas de presentar un contenido. Eso sí, tenemos que ser bastante precisos en el insumo, ¿verdad? En el input que le damos a la AI. Jessica, muchas gracias. Felipe, muchas gracias. Gumercinda, muchas gracias. Astrid Lemus, muchas gracias. María de la Luz, un gusto tenerte aquí, gracias. Rafael, muy amable. Bueno, Isabel, muchas gracias. Mayra, bueno, yo creo que la mayoría ya terminaron. Con esto entonces damos por terminado el seminario web. Quiero agradecerles. Vamos a detener la grabación.